Se pueden despedir los de 3 a 6 años ya a su clase y sus maestros les esperan. Amén. Ya se pueden ir. 3 a 6. ¿Ya se fueron? Ok, ya están. Okay, open your Bibles to the book of James, chapter number 4, verses 13 through 17. Al revés. Un truco. Ok, mis hermanos, abren sus Biblias, por favor, al libro de Santiago, capítulo número 4. James chapter 4. Y vamos a leer versículos número 13 hasta 13 17. to verse 17. Es un gozo para tener un amigo desde muchos años, It's a joy to have a friend of many years desde Cuernavaca, Morelos. from Cuernavaca, Morelos. ¿A dónde está el hermano Abraham? Where's brother Abraham? Abraham Hey, brother es Abraham. de la familia Medina, He's of the Medina family, allá, una familia famosa de famous family, predicadores y siervos de preachers and Dios. servants of God. Y este hombre, aunque parece This man, muy even though he joven, appears very young, me ha conocido por muchos has años. known me for many years. Él estaba allá en el principio de la Iglesia Bautista Montevarín, Mount Hebron Baptist Church. la iglesia Mount Abiram Baptist Mount Church. Byron, thank you, brother. Okay, Monte Avarín. Abiram. Okay. Y luego vio algunos de los milagros en el principio He de la saw some of obra. the miracles at the beginning of the work. Entonces me da mucho gusto que So I'm ellos very están aquí. pleased that they're here this morning. Santiago capítulo 4. James chapter 4. Vamos a leer versículos número 13 al 17. 13 to verse 17. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis que será mañana, porque qué es vuestra vida, que ciertamente es divina, que se aparece por un poco de tiempo. Voy a repetir esto. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque qué es vuestra vida, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si al Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mal. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor y Padre nuestro, Lord and Heavenly Father, te damos gracias por la palabra de Dios. thank you for the Word of God. Y Señor, te pido tu poder Lord, sobre I este ask your culto. power on this service. Lléname con el Espíritu Fill Santo me with the Holy Spirit. y llena también mi And traductor. fill also my translator. Y Señor, en esta noche, en esta mañana, And Lord, this ayúdanos. morning, help us. Toca corazones, Touch hearts, cambia vidas change lives por la gloria de for the Cristo. glory of Christ. En el santo nombre de In Jesús. the holy name of Jesus. Amén. Amen. Pueden tomar sus You may asientos. take your seats. A las 9:45 de la noche, At 9:45 at night, al día 17 de agosto the 16th of August, 1987, 1987, yo estuve en el hospital I was in the hospital visitando una familia de nuestra iglesia. visiting a family from our church. Lupe y Lalo Pedrosa Jose and Lalo Pedrosa. tenían un hijo, Salvador Pedrosa, They a son, had a son, Salvador Pedrosa, quien tuvo una operación normal de anginas y adenoides. operation of his Tonsils and adenoids. and adenoids, thank you. Okay. El doctor era un doctor muy The famoso, doctor was a very famous doctor. un otorrinolaringólogo, He was ear, nose, and throat specialist. thank you. ENT. Y él estaba haciendo una operación, He was doing an operation, uno de cientos y miles que él había one hecho. of the hundreds and thousands that he had done. Pero algo pasó en aquella tarde, But something happened that night, y en aquella noche and at that night, Salvador Pedrosa, allí en Salvador la Pedrosa, sala quirófanos, there in the room, en the operating room, operating room, su corazón se paró his heart stopped, y
Y luego yo estuve en un cuarto pegado con la was sala the de quirófano close to the operating room, y pudo ver lo que estaba and pasando. I could see what was happening. También el papá del niño. Also, the child's dad could too. Y doctor niño, And the doctor of the child, the doctor that was operating, the operating doctor, empezó a golpear él en el pecho began to hit his chest porque su corazón había parado. because his heart had stopped. Y luego de repente vimos en las máquinas que And then empezó all a of a sudden, palpiar we otra began to vez. see the machines indicating that his heart began to beat again. Y el doctor nos hizo una seña And the diciendo que doctor ya gave está us bien. a sign that it was all right. Él estaba poniendo hasta el último sutura He was doing the last suture, y su corazón se paró la segunda and his vez. heart stopped the second time. Esta segunda vez ellos pusieron The second hasta los time, electrodos They put two electrodes, y luego se brincó su cuerpo, and his chest jumped. y his body brincó jumped. su cuerpo y luego otra vez empezó a palpiar su And then corazón again, his heart began to beat. y luego se paró la tercera vez Then it stopped the third time. y no pudieron rescatar a They él. couldn't rescue him. Él murió. He died. Tuvimos que tomar una caminata como de 50 metros We had to walk about 50 meters para llegar al cuarto donde estaba to esperando get to the room la madre. where the mother was awaiting. Y Lupita sentado allá And estaba Lupita orando was sitting down there. She was praying. y tuvimos que decir a ella que We su had to hijito tell her había that her muerto. little son had died. Ella empezó a llorar, She began to weep llorar en serio. and to weep Great sobs. previously sobbed. Se metió, entró una enfermera A nurse came in con una charola chiquito y una jeringa para dar a ella una inyección. with a syringe and a little bowl, a little syringe to give her an injection. Y esta inyección era para un calmante. And it was something to calm her. Y ella preguntó a la enfermera, ¿qué es eso? And she asked the nurse, "What's this?" Y ella dijo, es un calmante. And she said, "It's something to calm you." Y ella dijo, no necesito esto, And she says, "I don't need that porque mi hijo está en el cielo, because my son is in heaven. él está recibiendo su abrazo del Señor de bienvenidos. He is receiving his hug from the Lord, his welcoming hug. Y él va a estar allá por siempre. He will be there forever." La enfermera empezó a llorar. The nurse began to cry. Mi esposa había ganado a este niño. My wife had won that child to the Lord. Y la enfermera empezó a llorar. And the nurse began to cry. Y ella dijo, ¿cómo puedes saber que su hijo And she está says, con el "How Señor? can you know that your son is with the Lord?" Y Lupita sacó su Nuevo Testamento And Lupito pulled out her New Testament. y empezó a dar el She Evangelio a began esta to give the enfermera. gospel to that nurse. Y la enfermera, segundos, minutos And the después de nurse, perder su hijo, After just seconds or minutes after losing her son, ella ganó esta she was enfermera a able to win Cristo. that nurse to Christ. Yo tuve que predicar este funeral I had to preach that funeral, y fue muy difícil para and mí, it was very difficult for me porque en este funeral because in that funeral tuvimos un niño we had muy especial. a very special child. Él fue salvo. He was saved. A la edad de 9 años, At él 9 entregó years su of vida age, para he committed predicar. his life to preach. Y luego, por el año And entre then, su cumpleaños de 9 y 10, From the time of 9 to 10, él había memorizado un versículo al día. he had memorized one verse a day. Y como parte de la celebración de su And cumpleaños as de part 10 of his años, birthday celebration when he was 10, él contó todos esos versículos con las citas sin He perder una palabra. recited all those verses with the references without missing a word. Su papá era dueño de 3 His compañías. dad was the owner of 3 companies. Su tío era His uncle su tío era el gobernador del estado de Chiapas. was the governor of Chiapas. Otro tío Another uncle
allá en Houston, Texas, el consulado Was there de in Houston, México. Texas, and the Mexican was in the Mexican He consulate. was the Mexican consul. He was. Y su abuelo maternal His maternal grandfather fue uno de los jueces en el Corte Supremo de México. one of the Supreme Court justices in Mexico. Un niño que nació con una cosa chapeada de oro, the gold-plated spoon. He was born with a gold spoon. Ese niño tuvo todo, He had everything that child did. salvo, He was saved. rico, He was rich. inteligente, He's intelligent, pero murió. but he died. Y luego yo estuve casi enojado con el Señor, And I was almost angry with the Lord porque yo tuve grandes planes because por I este had niño. great plans for that child. Y empecé a orar. And I began to pray. Fue hasta Monterrey para predicar por el hermano Tommy Ashcraft. Ever in to preach with Brother Ashcroft. Ashcraft. Y luego, cuando llegó a mi día de predicar, And when it was my day to preach, no pudo quedar por los cultos de la mañana. I couldn't even stay in the services, the AM services. Fue al hotel para orar. And I went back to the hotel to pray. Y yo orando y orando, I was pidiendo el poder de praying and praying, Dios. asking for the power of God. Y al fin yo tuve que decir al Señor, And at the end I had to say to the Lord, perdóname Señor, Lord, forgive me. tú eres soberano, You're sovereign. tenías sus razones por You esto, had your reasons that this would happen. y perdóname And Lord, forgive me y úsame en esta noche. and use me tonight. Fue para predicar I went to preach, y prediqué un mensaje sencillo, and I preached a simple message, el mensaje que yo estoy the predicando ahora. message that I am preaching right now. Dio la invitación en aquella noche I gave the invitation that night, y 81 personas 81 people rendieron sus vidas para ser committed their lives misioneros to be missionaries. y están sirviendo en todo el And they're mundo. serving in the whole world. Por muchos la vida For many, life es de comprar y vender, is of buying and selling. de ganancia y It's perdencia, of winning and losing. de mudar y tener casa más It's grande, of moving and having a larger house. de tener ropa más fino, It's of having finer clothes. comida más It's of lujosa, having more luxurious foods. vacaciones, Vacation. tiempos de descanso, Rest times. trabajos que ganan mucho dinero. Work that makes a lot of money. Eso es lo que está diciendo aquí en And versículo this número is what it's 13. saying in verse 13. Aquí en versículo número 13 Here in dice verse aquí, 13 it says here, vamos ahora, go to now, los que decís, ye that say, hoy y mañana today or tomorrow, iremos a tal ciudad we will go into such a city, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. and continue there a year and buy and sell and get gain. Eso es la meta de mucha gente. This is the goal of many people. Sinceramente, es la meta de la mayoría de los americanos. Sincerely, it's the goal of many, of the majority rather, of Americans. Cuando yo fui joven, When I was a young man, mi deseo en la vida era my de desire llegar de in ser life rico. was to become rich. Pero Dios me llamó a But predicar God called me to preach. y me enseñó lo que eran And He las told riquezas me verdaderas. what are the true, show me what are the true riches. Sí. ¿Qué es la vida? What is life? La vida es algo muy especial que tenemos por un poco de It's tiempo. something very special that we have for just a little time. Dice aquí, la vida It says está here como un that life vapor. is like a vapor. Un vapor en una mañana fría. A vapor on a cold morning. Cuando sale su aliento, When your breath comes out. sale y desaparece. It comes forth and then it disappears. Así es la vida. And that's the way life is. Si Dios quiere, yo voy a cumplir If God 68 wants, I'm años going to end up being 68 years old en unas semanas. in some weeks. Pero la verdad es que ha pasado tan rápido. But the truth is, it's gone by so quick. Yo fui joven I was a young man, y ahora soy viejo. and now I'm an old man. Y es una incertidumbre, como And dice aquí it's en an versículo uncertainty, número. as it says here 14. in verse 14. Luego en versículo número And 15 then in verse dice aquí, 15, it says here,
cuando no sabéis lo que será mañana. when you know not what shall be on the morrow. Porque ¿qué es vuestra vida? For what is your life? Ciertamente es neblina It que is aparece even por un poco a de vapor tiempo that appeareth for a little time y luego desvanece. and then vanisheth away. En lugar de lo que cual debieras decir, For that ye ought to say, si el Señor quiere, if the Lord will, viviremos y we haremos shall live esto y otro. and do this or that. Esto de la voluntad de Dios es muy importante. This Si of the Dios will of quiere. God is very important. If God will. Yo me acuerdo Juvencio allá en Tepoztlán. I remember Juben and Juvencio Juvencio. en Tepoztlán. Tepoztlán. En Tepoztlán, Morelos. Tepoztlán, Morelos. ¿Hay alguien que conoce Is there Tepoztlán, anybody that Morelos? knows Tepoztlán, Ahí está Morelos? uno. ¿Has subido al Teposteco, hermano? Muy bien, muy bien. You got that? Yo una vez y yo tengo buena I've been memoria, there no voy a once, subir and otra I have a vez. good memory. I'm not gonna go. Es pesado esta Difficult. caminata. Difficult walk. Pero Juvencio estaba allá y él criaba He was there, jitomates. and he grew tomatoes. Y luego un día de Then domingo, one day, as a Sunday, el pastor preguntó a él, ¿qué vas a pastor hacer mañana, asked him, what are you going to Juvencio? do tomorrow, Juvencio? Bueno, dice él, yo voy a Dice, cortar well, jitomate, I'm going to cut empacarlos, some tomatoes, I'm going to package them up, y lo voy a cargarlos a mi and I'm carreta, going to take them, y con mi bestia mular, yo los voy a llevar al mercado en Cuernavaca. I'm going to take them with my beast of burden to the market in Cuernavaca. Cuernavaca. Difficult, isn't it? Yes. You've done good. Entonces él subió todo esto y So he pasó put all that on por top, Cuernavaca, and he went to Cuernavaca, y como a mitad de camino and about halfway through the way, salieron unos ladrones some thieves came out. y ellos decían a él, con su pistola, They ellos said to him with decían, their pistols, they said, dame tu dinero. give me your money. Y él dijo, yo no tengo He dinero, said, I don't have any money. yo voy a Cuernavaca para I'm going to vender mis Cuernavaca to jitomates. sell my tomatoes. Y allá en Cuernavaca, cuando yo vendo mis jitomates, yo voy a tener dinero, pero ahora yo no Sell my tengo tomatoes, I have dinero. money, but I don't have money right now. Entonces golpearon a So él, they beat him up. bien golpeado. They beat him up a lot. Perdió unos He dientes, lost some teeth. reventó una costilla, And they broke a rib. volteó su carreta, They flipped over his wagon, y sus jitomates así and his tirados. tomatoes were there scattered around. Entonces después de estar allá tirado en el suelo So por then un after tiempo, he was there laying down on the ground for a while, se subió, he got up. trató de salvar lo que él He pudo tried to save what he could. y regresó a Tepoztlán. And he returned to Tepoztlán. El pastor fue a visitar a él el The lunes en la pastor tarde. went to visit him Monday evening. Diciendo, Juvencio, ¿qué pasó He said, contigo? Juvencio, what happened to you? Es que yo fui a He said, Cuernavaca. I went to Cuernavaca. Me golpearon, They beat me up. tratando de They robarme. tried to rob me. Pero gracias a Dios estoy en casa de nuevo. Thank the Lord, I'm home again. ¿Y qué vas a hacer, And Juvencio? what are you going to do, Juvencio? Él dijo, mañana He said, tomorrow, yo voy a cortar más jitomate I'm going to cut more tomatoes. y yo voy a cargarlos en mi carreta I'm going to carry them again in my wagon. y yo voy a Cuernavaca para And I'm venderlos. going to go to Cuernavaca to sell them, Dios mediante. Lord willing. Amen. ¿Vea la diferencia? Do you see the difference? Amen. Si el Señor quiere, If the Lord wills, si el Señor quiere, Amen. if the Lord wills. tenemos planes de salir de We have aquí plans to leave here y comer. and to go eat. Gloria a Dios por la Thank the comida. Lord for food. He aprendido que esta iglesia I've sabe learned that bien this cómo church comer. knows very good how to eat. Hemos comido y comido We y have eaten comido. and eaten and eaten. Y gloria a Dios. Thank the Lord. Pero yo tengo que aguantar otra vez But en I've esta got tarde. to put it up. You got to. I've got to get through it. I've got to what? What is it in English? Aguantar. Yeah, I'm going to put up with it. Endure. I've got to endure for another meal this afternoon. Gloria a Dios. Y Dios mediante. Yeah, Lord willing. Amen. Dios mediante. Dios mediante.
Muchos de ustedes salieron, algunos de ustedes salieron de sus países, llegaron aquí Lord willing, many of you left your countries and came here para hacer exactamente lo que está to do haciendo, exactly lo que está mencionado aquí, what is mentioned here. de comprar, Of buying, de vender, of selling, de tener de la camioneta de sus sueños of getting the pickup truck of your dreams, y de tener ropa nueva, getting new clothes, de ayudar a su familia, of helping your family. etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que investigar para ver lo que es la voluntad But de you've got Dios. to investigate and find out what is the will of God, Dios mediante. Lord willing. Y luego dice aquí en And then versículo it número says in verse 16, 16, pero ahora jactáis en vuestras soberbias. but now ye rejoice in your boastings. Toda jactancia semejante es mala. All such rejoicing is evil. ¿Sabes que Dios está buscando siervos humildes? That God is seeking humble servants. No hay que sentir malo por la bendición de Dios sobre su vida. We shouldn't feel bad for the blessing of God upon our lives. Hasta los bienes que Dios nos ha prestado Even the goods that God has lent to us son por nuestro bien are for our good. y para invertir en la and obra for de Dios. investing in the work of God. Algunos de ustedes han invertido Some of you en have esta semana en invested una forma this week increíble. in an incredible way. Hasta llegando a casas para Leaving- comer Coming to houses to eat, y encontrando comida suficiente para la And mitad del finding estado de Georgia enough food for half the y todo el Georgia, estado de Morelos. and all the state of Morelos. Y gracias. And thank you. Algunos de ustedes han estado buscando la forma de Have been invertir seeking más en su promesa de the way fe. to invest more in your faith promise. Y ustedes quieren ayudar a este misionero You que wanna va a help ir hasta, this missionary hasta go Caracas, Venezuela, hasta Caracas, Venezuela. Venezuela, Y qué bueno, and that's good. porque el dinero Because money es un buen siervo is a good servant y un terrible patrón. and a terrible boss. Así es. That's the way it is. Úsalo para la gloria de Dios. Use it for the glory of God. Y no hay que pedir permiso, And you don't have to ask, no hay que pedir perdón you don't para have to para ask ser bendecido. forgiveness for being Eso es blessed. lo que Dios está haciendo. That's what God is doing. Pero úsalo para la But gloria de use it Dios. for the glory of God. Porque al que sabe hacer lo bueno Because he y that no lo knoweth to do hace, good and doeth it not, le es pecado. to him it is sin. ¿Cuál es la vida? What is life? Según el libro de Primero de Crónicas According to 1 29:15, Chronicles 29:15, es una sombra. it's a shadow. Según el libro de Job, According capítulo to 20, Job, in versículo chapter número 20 8, and verse 8, es una nube. it's a cloud. Según el libro de Job, capítulo 20, Job, versículo número chapter 8, 20 and verse 8, es un sueño. it's a dream. Según el libro de Job 14, According to Job, versículos 1 chapter y 2, 14, verses 1 and 2, es un flor cortada en la it's mañana a que se flower seca cut in en the poco morning that tiempo. dries after a little bit. Según el texto aquí, According to our text here, la vida es Life un vapor it's que a aparece vapor por that un poco de appears for a little tiempo. time. Según el libro de los Salmos According to the book of 90 Psalms, chapter y 90 versículo and número verse 5, 5, es un sueño. it's a dream. Según el libro del Salmo y According to versículo Psalm, número 90 y Chapter versículo 90 9, and verse 9, es una cuenta, como It's a story. como el libro que yo he As any escrito, book that 90 I have, like book that I have 97 written, cuentos 97 cortos. short stories. Así es. Según el libro de Génesis According to 47, Genesis in chapter 47, es una peregrinación. it's a pilgrimage. Según el libro de Primero de Pedro 1 y According to 1 versículo Peter chapter 1 24, and verse 24, es el pasto que está cortado. it's the grass that has been cut. ¿Cuántos de ustedes cortan el pasto How many cada of you cut sábado? the grass every Saturday? Así es. Y luego el sábado después And then the necesita de Saturday nuevo. after it needs it again. Pero yo digo que la vida I say es that life una oportunidad única is a unique one-time opportunity ofreciendo cuatro cosas. offering four things. Número uno, Number one, la vida es su única oportunidad de servir. life, number one, is your only opportunity to serve. Si tú eres cristiano, If you're a Christian,
Tú debes que buscar la forma You de should servir seek a the Dios. way to serve God. ¿Y cómo podemos servir a And Dios how can mejor? we serve God better? Sirviendo a otros. Serving others. Así es la vida. That is life. Su única oportunidad de It's your only opportunity su única oportunidad de To servir. serve. Y luego dice la Biblia en Gálatas And then 5 y the scripture versículo says in número Galatians 13, 5 and verse 13, por amor sirviendo unos al otro. in love serving one another. En Hechos 20, versículo In número Acts 20 9, and verse 19, 19 rather, sirviendo al Señor con it says, humildad de mente serving the Lord with humbleness, meekness of mind, y muchas lágrimas. and with much tears. Colosenses 3, Colossians 24, 3 verse 24, conociendo que desde el Señor knowing that from the Lord te vas a recibir su you recompensa shall de la receive herencia, the reward of the inheritance, porque tú estás sirviendo el Señor Jesucristo. for you serve the Lord Christ. Y así es. And that's the way it is. Es la única It's the oportunidad de only servir. opportunity to serve. La vida es la única Life oportunidad de is the only sufrir. opportunity to suffer. Nosotros no pensamos en sufrimiento We como don't think algo of positivo. suffering as something positive. Pero dijo en nuestro Señor, But- nuestro hermano Our Pablo, Lord and then the Apostle Paul said, hablando de sufrimiento, speaking of suffering, él dijo, al fin de he conocerle says that I may know him y el poder de su and the power of resurrección. his resurrection. Y queremos parar allá. And we'd like to stop there. Y luego dice, y el But then he compañerismo says, de and the sus fellowship padecimientos. of his sufferings. Esto es lo que es la vida, la This oportunidad de is what life sufrir. is. It's an opportunity to suffer. De sufrir. To suffer. En Hechos In Acts 5:41, chapter 5 and verse 41, ellos salieron they left, regocijando they were rejoicing porque fueran dignos de because they were sufrir. accounted worthy to suffer. Gálatas 3:4, Galatians 3 and verse 4, ¿has sufrido en vano? it says, have you suffered in vain? No, nunca vas a No, sufrir you'll en vano. never suffer in vain. Filipenses Philippians 3:10, 3 and verse 10, al fin de conocerle, that como I yo may le know dije, him, as I already said. y el poder de And su the power of his resurrección y el resurrection, compañerismo and the de sus fellowship of his padecimientos. sufferings. Segundo de Timoteo 2 2:12, Timothy 2 and verse si 12, sufrimos, it says, if we suffer, ya vamos a reinar con we shall él. reign with him. Si negamos él, If we deny him, él va a negar a he will nosotros. deny us. ¿Y cómo sufrió nuestro And Señor? how did our Lord suffer? Él sufrió en el cuerpo He suffered in body, cada tipo de herida que un Every cuerpo type puede sufrir. of wound, of hurt that a body can suffer. Y él es el que dijo, Dios mío, He's the one that said, my God, Dios mío, ¿por qué me has why desamparado? hast thou forsaken me? Eloi, 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 Eloi. lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? I'm sorry, I did that one in Aramaic. Pero él sufrió todo But he suffered everything por nosotros. for us. Dice la palabra de The Dios Word of God says en Isaías in Isaiah 53. chapter 53, Tú vas a hacer de su alma una it says, he'll ofrenda make por of his pecado. soul an offering for sin. Y así es. And that's the way it is. Hay que tener fe en And un we Dios must have faith que está in a dispuesto de God that is sufrir willing to en la suffer cruz por sus on the pecados. cross for your sins. Y luego cuando hay And necesidad de then, sufrir, when there's the need to suffer, sufre con gozo. suffer with joy. Sufre con gozo Suffer sabiendo with que joy, esto knowing es la oportunidad That de is the conocer opportunity Cristo of mejor. knowing Christ better. Luego la vida Then es life su única oportunidad de is also your sacrificar. opportunity to testify, De sacrificar. sacrifice. Si estamos If sacrificando we are sacrificing, y luego en realidad and then Dios in está reality, pidiendo de esta God iglesia is asking of this church de sacrificar. to sacrifice. Pero ¿cuál es un sacrificio? What is a sacrifice? Cuando nosotros estamos sacrificando When para misiones, we are sacrificing for missions, se va a cambiar nuestro estilo de vida. it will change our lifestyle. En vez de tratar de Instead tener, of trying to en vez de tratar de tener lo mejor de instead todo, of trying to have the best
of everything, vamos a tratar de tener lo mejor por nosotros. try to have the best for us. Mi esposa y yo no hemos manejado un nuevo coche My wife and I, we haven't driven a new car por más que 20 for años, more than 20 years, más que 30 años. more than 30 years. ¿Por qué? Why? Porque queremos invertir en Because we misiones, want to invest in missions. que hemos sacrificado para invertir en And we esto. have sacrificed to invest in that. Y siempre hemos tenido coche, We've always had a car, siempre hemos tenido comida. we've always had food. Ya se ve sí, que ha tenido bastante See, comida. Siempre hemos tenido ropa, We've always had clothes, siempre más grande y más grande. larger and larger clothes. Pero es nuestra única oportunidad But it's our only opportunity para sacrificar. to sacrifice. Si usted sacrifica If you sacrifice en esta ofrenda promesa de in fe, this offering, the faith promise offering, se va a cambiar su estilo de vida. it'll change your lifestyle. Cuando nosotros empezábamos a tener la promesa de fe en Cuernavaca hace When we 30 began to años, have the faith promise in Cuernavaca 30 years ago, muchos de los hermanos de la iglesia y many of hermanas the de la brothers in iglesia church, the brothers of the church, dejaron de tomar refrescos. they quit drinking sodas. Recuerda que México es Remember, el consumidor de refrescos número 1 en el mundo. And Mexico is the #1 consumer of Cokes in Mexico. Refrescos in the world. Y la verdad es que por The muchos truth esto is fue un that for many, sacrificio. It was a sacrifice. ¿Qué es lo que podemos dejar para servir a Dios? And so what is it that we can leave or Un leave off to taquito serve God? menos. Maybe one taco less, Tal vez refrescos. maybe a soda. Tal vez el pastor debe que dejar de tomar cerveza. Maybe pastors should be drinking beer. Perdón, cereza. Él le gusta mucho la cereza. Una vez yo estuve predicando en Cuernavaca, One time I was preaching in Cuernavaca, dando mi testimonio. giving my testimony. En la noche que fue salvo, At the night, and I was saved, uno de los jóvenes dijo, one of the young men said, allí en el cielo there in heaven, hay cerezas, cherries, there's cherries del tamaño de una sandía. the size of watermelons. Y yo dije, y yo estuve escuchando esto And I was y listening to that joven de 15 and años, as a young man of 15 y a years of mí me age, encanta and I cerezas, love cherries. y pensando en una cereza del tamaño I de una thought of a cherry sandía, the size of a y watermelon, poniendo un popote, y putting a chupando straw el there, jugo de cereza pouring out and sucking out por los the juice primeros 100 for the años. first 100 years. Pero se me confundió esas dos But I palabras. confused those two words. Bueno, la palabra cereza Well, the word cherry y la palabra cerveza. and the word Cerveza, cerveza beer. or beer. Entonces yo le dije a los And hermanos, so I said to the brothers, cuando yo llego al cielo, when I get to heaven, yo voy a encontrar una de esas I'm cervezas going to find one of those del tamaño de una sandía. the size of a watermelon. Y le voy a poner un popote. I'm going to put a straw in Y it. lo voy a chupar por los I'm primeros 100 going to suck it años. for the first 100 years. Desgraciadamente nunca encontramos esas Sadly, cerezas en la Biblia. we never find those cherries in the Pero en Bible. aquel culto, y mi But in esposa that aquí está service, como my testigo, wife is here as a witness. tuvimos 6 hombres maduros We had que fueron 6 salvos. men that were saved, 6 adult men that were saved. Querían ir al cielo. That wanted to go to heaven. Pobrecitos, no encontraron cerezas allá tampoco. Poor guys, they didn't even find cherries there either. ¿Qué tiene algo de decir con sacrificios esto? What does it have to do with sacrifice? Bueno, nada, pero sí es una buena It's not historia. that, but it's a good story. Pero la cosa más But importante the que most tienes en important esta vida thing in this life es la oportunidad is the opportunity de ser salvo. of being saved. Es la oportunidad de asegurar que It's the su familia opportunity to está make sure salvo. that your family is saved. Si su familia en Yeah. El Salvador o Your México family in o El Salvador, Guatemala o lo que Mexico, sea, or si Guatemala, ellos no wherever son it might salvos, be, if they're not saved, haga un viaje allá para take ganar a trip almas. there to win them.
Usted puede decir, hermano, Dios no me ha llamado para predicar. But God hasn't called me to preach. No hay problema, manda otro en su lugar, paga No sus problem. Send cuentas. somebody else. Pay for their expenses. Así es. Yes. Pero dales a ellos But el give Evangelio. them the gospel. ¿Cómo escaparemos si neglijamos tan grande salvación? How we stop and How shall we escape if we neglect so great salvation? Amen. Cuando el niño murió, when that child died, su papá estaba hablando conmigo his dad was speaking to me mientras que estuvimos pasando allá donde estaba Lupita. when he was heading on his way to where Lupita was. Y él dijo, hermano Mike, He said, Brother Mike, yo entiendo ahora. he said, I understand now. La única herencia de Chava, que es importante, la única importancia de Salvador Chava, that was his name. Okay, the only Inheritance of my little boy. La única herencia de mi niñito es la salvación. The only inheritance that my son had was his salvation. La única herencia And importante the only important inheritance era su salvación. was his salvation. No importaba que su abuelo era famoso, That his granddad was famous. que sus tíos eran That his abogados uncles brillantes, were brilliant lawyers, gobernadores. were governors. No importa que su papá era dueño de varios His negocios dad was exitosos, very successful businesses. pero lo que era But importante what was important es que Salvador Pedrosa is that era Salvador salvo. Pedrosa was saved. Y lo que es And importante what is important es que su familia, is that his family, sus amigos, his friends, sus colaboradores, his co-laborers, your collaborators, sus colaboradores your co-laborers, y sus vecinos, and his your neigh- vecinos, your neighbors, que son salvos. that they are saved. En Apocalipsis capítulo número 3 y In versículo número Revelation 20, chapter 3 and verse 20, 20, dice que yo estoy a la puerta y it tocar, says, Behold, I'm at the door and knock. El que abre la puerta, He who opens the door, yo voy a entrar I'll enter y yo voy a salvar. and I'll save him. Job 1 y de Juan 1 y versículo número 12, From John 1 to verse 12, verse 12. Vino a los it suyos says he came into his own, y los suyos no le recibieron. and his own received him not. Mas todos los que recibieron But to as many as received him, dieron a ellos la vida eterna. to them he gave eternal life. Y así es. And that's right. ¿Cuál es su vida? What is your life? La única oportunidad de servir. It's the only opportunity to serve. La única oportunidad de sufrir. It's the only opportunity to suffer. La única oportunidad de And it's the only sacrificar. opportunity to sacrifice. El diezmo no es un sacrificio. Tithe is not a sacrifice. La verdad es que el diezmo es la puerta de bendiciones que It's just sobreabundan the sobre door of su vida. blessings that will abound in your life. Pero tú puedes sacrificar, But you can sacrifice, pero demanda un cambio de estilo de vida. but it demands a lifestyle change. Y no nos gusta esto. And we don't like that. No nos gusta esto. We don't like that. ¿Por qué? Why? Porque esto es la única oportunidad This is the only opportunity por salvación. for salvation. Y la verdad es que la salvación mundial And the truth is that world salvation vale la pena de sufrir, is worth suffering for, vale la pena sacrificar, it's worth sacrificing for, vale la pena servir, it's worth serving for, vale la pena de todo. it's worth everything. Pero tú vas a encontrar, si está viviendo su vida con But you're estos gonna cuatro find if you're verdades, living your life according to these four keys, these four truths, vas a tener una vida increíblemente you're bendecida, going to find that you'll have an incredibly blessed life. con sus cabezas inclinadas y Your sus heads ojos bowed, cerrados. your eyes closed. ¿Cuántos de aquí